Perfecto, con esto hemos ya concluido, bueno, un poquito de teoría muy importante y vamos a adentrarnos en el estudio de otras colecciones de datos. Porque Python ofrece no solamente la posibilidad de tener listas. Ahora vamos a ver lo que son las tuplas. Las tuplas, bueno, como una definición fácil de entender, simplemente se las puede ver como otro tipo de listas que también mantienen un orden, pero las tuplas son inmutables, es decir, no se pueden modificar y se declaran con paréntesis, mientras que las listas se declaran con estos corchetes. ¿Cómo podemos crear una tupla? Perfecto. Y también, bueno, recuerden, todos estos elementos iterables se los puede utilizar con esta función len para averiguar su tamaño. Bueno, una manera muy sencilla es decir, abrir paréntesis, así como que se tratase, acuérdense, la lista era con corchetes, aquí se crea con paréntesis, y decir, por ejemplo, 100, igualmente puede albergar todo tipo de elementos, false, menos 5.8. Y otra manera de crearla es, bueno, con la función interna tuple. Entonces, una tupla T2 que sea tuple, abrimos la función y dentro de la función volver a poner la tupla. Es como la manera formal de crearlo. Aquí voy a poner Diego, no lo sé. False, voy a poner true y menos 8.9 para que sea diferente a la otra. Vamos a imprimir mi tupla T1 y el tamaño de mi tupla T1 también como el tipo de mi tupla T1. Vamos a hacer lo mismo para la tupla T2, T2 y T2. Perfecto, vamos a correr esto. Miren, esto es tuplas en Python. Así de sencillo. Así se representan, así se crean. También tenemos la posibilidad, bueno, de crear una tupla vacía, al igual que como hicimos con listas. Creando tupla vacía. Y una manera fácil de crear una tupla vacía es dejar expresado los paréntesis sin ningún valor adentro. Esta sería una manera, y la otra manera, tupla vacía, sería utilizando, bueno, nuestra función interna tuple. Si nosotros, bueno, voy a tomar esto de aquí, uno de estos. Este va a ser t tupla vacía 1, tupla vacía 1. Voy a más bien esto control C. Perfecto. Esto copio, pego. 2, 2, 2. Corro. Perfecto, vamos a tener, bueno, solamente expresados los paréntesis de tamaño 0 y nos dice que eso es una tupla, nada más. Perfecto. Vamos a ver, podemos utilizar el indexing y el slicing también en tuplas. Voy a tomar una de las tuplas que creé, por ejemplo este de aquí. Voy a poner acá para que se vea bien. Y acuérdense, pues, el indexing y el slicing eran con los corchetes. Esto no cambia. Esto es ya la representación como tal. Acceder a cada uno de esos elementos, al último, ya saben, con -1. E incluso, ya saben, esto en índices positivos sería 0, 1, 2, 3. Entonces, ¿qué pasa si yo hago un slicing
para sacar los elementos desde el 1 hasta el 3. Ya saben, el 3 es exclusivo, entonces me va a imprimir Sebas y false. Perfecto. Yo corro esto y miren, entonces sería 100 Sebas menos 5.8 false. Y obviamente también vamos a experimentar el mismo tipo de error si intentamos algo como T1, por ejemplo el índice 50, yo que sé. Vamos a toparnos con el index error. En este caso no nos dice lista, sino tuple. El índice de la tupla está fuera de rango. Perfecto. Perfecto. Listo. También podemos utilizar el keyword in. Voy a volver a tenerle aquí abajo. Es más que todo para que se vea. Entonces yo puedo averiguar si hay tal o cual elemento dentro de la tupla. Por ejemplo, el 100 está en la tupla T1, ¿sí? El 100, pero como número, está en T1, pues me va a salir true y false, ¿cierto? True y false. Podemos utilizar, pues, nuestro keyword o palabra clave in. Ahora bien, son inmutables. Bueno, ya sabemos qué significa esto. Por ejemplo, voy a tener una lista que sea igual a 100, Sebas, true, menos 5.8. Y lo mismo, control Z. A ver, aquí pasó algo, ¿no? Ya. Y lo mismo voy a tener como una tupla, pero obviamente le voy a dejar expresado en paréntesis. Ustedes saben que una lista, bueno, yo puedo acceder a su elemento, por ejemplo al 1 que dice Sebas, y le puedo cambiar por Python, ¿no es cierto? Entonces yo puedo hacer eso, yo puedo modificar, ¿sí? Las tuplas son mutables. Perfecto, ¿sí? Esto es totalmente válido en listas, pero yo no puedo hacer esto en la tupla. Por ejemplo, tupla 1, el elemento 1, digamos que sea igual a Java. Tan solo intentar hacer esto, ni siquiera voy a tratar de imprimir, me dice que es un type error. El objeto de tipo tupla no soporta la asignación de ítems. Como saben, esto implica, pues, la tupla es inmutable. Y bueno, y esa es la característica general de las tuplas. Nos ofrecen el mismo concepto de las listas, pero con una mayor seguridad. Pero este asunto de que es inmutable, pues nos priva de tener muchos métodos, ¿sí?, que nosotros teníamos en listas. Que, si se acuerdan, muchos de los métodos de listas, pues modificaban a la tupla en sí. Perfecto, pero obviamente siempre existen trucos para modificar, pero esto, bueno, no es modificar, lo voy a poner con un asterisco, sino obviamente reasignar la variable. Bueno, y uno de estos trucos para modificar, entre comillas, por ejemplo, digamos que tengo esta mismo, ¿sí? Digamos que tengo esta mismo y pues el truco sería primero pasarle a una lista con un casting, y ya vamos a ver, hay un tema dedicado al casting entre colecciones, pero podemos hacer un casting de la tupla transformándola a lista. Entonces a esta lista yo sí puedo acceder, por ejemplo, a su elemento 1, cambiarle, digamos, a Python, y después le vuelvo a hacer un nuevo casting para transformar de lista a tupla. Perfecto, y ahora voy a imprimir tupla y van a ver que aparentemente, bueno, he modificado, pero aquí he hecho varias reasignaciones. El espacio en la memoria que tienen aquí, y si quieren lo podemos comprobar, ex id de tupla
este no va a ser el mismo pues que el que tienen acá. Vamos a ver. ¿Sí ven? Son dos espacios en la memoria distintos. Y esto pasa cuando nosotros, pues obviamente, de hecho, a ver, quería solo copiar esto de aquí. ¿Sí? Esto de aquí. Perfecto. Perfecto. Primero hago esto. Pues esto pasa obviamente al momento que reasignamos. Pues el espacio en la memoria cambia. También, bueno, pero lo que sí podemos hacer con tuplas es hacer, por ejemplo, una concatenación. Eso sí podríamos hacerlo. Por ejemplo, ¿qué tal si tengo una tupla 1 que sea 10, 20, 30, algo así, y una tupla 2 que sea, por ejemplo, A, B y C? Entonces yo podría generar una nueva tupla que sea la concatenación de la tupla 1 y la tupla 2 y otra tupla resultado que sea la tupla 2 con la tupla 1. Aquí sí el orden de los elementos sí me afecta la operación. Entonces si yo imprimo R1 vamos a tener una tupla y si tenemos R2 vamos a tener otra tupla. Miren. La primera con 10, 20, 30 ABC y la otra ABC 10, 20, 30. Y bueno, como les digo, tenemos métodos muy recortados aquí en tuplas, no tenemos muchos porque por este mismo concepto de que son inmutables no podemos hacer mucho con las tuplas. Es más, eso les digo, es más como un concepto de seguridad a las listas. Pero podemos hacer cosas. Por ejemplo, aquí ya tengo una tupla preparada para ustedes que no vale la pena volverla a escribir. Pero por ejemplo tiene estos elementos 10, 50, A, 10, 10 como string numérico, A, por ejemplo. Entonces yo puedo, por ejemplo, utilizar el count. Tupla.count, cuéntame cuántas A's tengo aquí. Cuéntame, por ejemplo, cuántos 10 como número tengo aquí. Cuántos 100 como número tengo aquí. Perfecto, miren. Pues tengo 3 A's, 1, 2, 3. 10 tengo 1 y 2. Este es un string numérico, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿sí? Y no tengo ningún 100, me devuelve un 0. Perfecto. También podemos utilizar el index. Por ejemplo, tupla.index, es decir, devuélveme en qué índice se encuentra la A. Por ejemplo, en qué índice se encuentra el 10. Vamos a hacer esto primero. Y pues nos dice que la A se encuentra en el 2, el 10 se encuentra en el 0. Es decir, el conteo, bueno, me hace de izquierda a derecha. ¿Qué pasa si yo le mando a buscar o que me mande el index de algo que no existe, como por ejemplo el 100? Vamos a toparnos con un value error que dice, bueno, que este tuple.index de x, el x no se encuentra en la tupla. Nos va a parar el programa por este error. Perfecto. Y obviamente todos los conceptos de recorridos se aplican también en tuplas. De hecho, en cualquier elemento iterable. Por ejemplo, con el for. Entonces podemos decir para cada elemento que se encuentra dentro de la tupla, entonces, por favor, 1, 2, 3, 4, imprímeme este elemento. Perfecto. Podemos hacer el recorrido tranquilamente. 10, 50, A, 10, 10, A. Perfecto.